Comenzando con las características generales de R y RStudio, veremos primero el entorno de trabajo de RStudio. En el video anterior les mostré cómo aparece el entorno de trabajo cuando se ingresa por primera vez a RStudio. Aparecen 3 ventanas. Verán que cada una de las ventanas tienen unos iconos en la esquina superior derecha, lo que permite mostrar o ocultar estas ventanas. Entonces, ustedes tendrán la ventana de consola, se ubican sobre el rectángulo mayor, y de esta manera se habilitarán las 4 ventanas que se ven en esta imagen. Estas ventanas las utilizaremos tanto para editar, principalmente esta, y estas para consultar básicamente. En la ventana de edición es donde escribiremos los comandos y funciones, y también esto que escribimos los vamos a guardar desde acá, ¿sí? En la consola lo que veremos son las salidas, quiere decir los resultados de los procesos que fueron solicitados. En esta sección también vamos a encontrar los avisos de errores. Esos son importantes porque el error indica que no está haciendo lo que le pedimos. Luego también hay avisos que se llaman warnings. Los warnings son nada más llamados de atención sobre, por ejemplo, de que hay versiones actualizadas, de que tal función no está incluida en este paquete, etc. ¿Sí? Ya lo veremos con más detalle. En la ventana de entorno podremos ver las características de las bases de datos que estamos usando, entre otras funciones. En la ventana inferior contamos con varias pestañas para realizar diferentes tipos de consultas, ya sea sobre los paquetes, sobre las funciones, cómo se escriben las funciones, cómo se escriben los comandos. También podemos tener las vistas gráficas. A veces hay funciones, pestañas de esta ventanita que están acá, depende de la versión de RStudio que tengan. Estas son entonces las 4 ventanas. Les había contado sobre la opción de trabajar en la nube. Para esto deberán ingresar al link POSIT Cloud, registrarse, el registro es libre y gratuito, recibirán un email de confirmación y una vez aceptados en el sistema, este le genera un espacio de trabajo, esto que se llama Your Workspace, y aparece la interfaz de RStudio, exactamente igual a la que ustedes tendrían si estuvieran en sus PC. Lo primero que debemos hacer es cargar los archivos, ya sea de archivos de datos o archivos de R si es que ya tenemos alguno. Para esto van a ingresar a esta sección, ¿sí? Donde dice, primero lo que hacemos es crear una carpeta en la nube, va a estar nuestra carpeta, y luego en esa nube vamos a cargar nuestros archivos, ¿sí? Va a haber una opción por acá que dice Upload File. Todo lo que generemos en esa sesión de trabajo entonces va a quedar grabado acá. También podemos generar un proyecto que luego ampliaremos cómo lo hacemos. Cuando trabajamos en R, debemos indicarle, es lo primero que debemos hacer, en qué directorio grabará los archivos o desde qué directorio va a tomar las bases de datos. Entonces, hay 2 formas. Una es una opción que tiene RStudio. RStudio permite crear proyecto. ¿Sí? El proyecto es una carpeta, ¿sí?, que va a contener todos los archivos de un tema, por ejemplo, de un ensayo. Entonces aquí tendremos todas las bases de datos sobre ese proyecto, sobre ese ensayo, y con eso vamos a trabajar. Entonces lo que hacemos es a esa carpeta asignarle un proyecto. Entonces nosotros elegimos New Project y de ahí elegimos la opción New Directory, ¿sí?, y ahí le cargamos esa carpeta. Si es que ustedes ya tenían una carpeta, un proyecto creado, lo único que hacen es llamar al proyecto. Eso sería la opción trabajar con proyectos, que es la que yo recomiendo. Y luego tenemos esta función que es específica de R, que es establecer un directorio de trabajo. Y hay 2 formas de establecer el directorio de trabajo, ¿sí? Lo mismo desde los comandos de RStudio, nos vamos a la opción de sesión y ahí van a encontrar la forma de decirle qué carpeta va a ser nuestro directorio donde se guardarán los datos o donde buscará los archivos. Luego podemos escribir con un comando, que es este que está acá en azul, lo escribimos acá y le decimos
desde qué directorio busque los archivos para esa sesión de trabajo, ¿sí? Esto tiene bastantes opciones, así que después las vamos a explicar. Vamos a hablar un poquito de las generalidades del lenguaje de R. Vamos a recordar que R es una programación orientada a objetos. Sobre estos objetos se aplican las funciones y los comandos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo utilice debe ser transformado en un objeto. Entonces, existen los objetos básicos, que son generalmente los números, con diferentes características, caracteres, factores y operadores lógicos. Entre paréntesis está cómo lo llama R, cómo llama R a cada uno de esos objetos básicos. Estos objetos básicos se reúnen en objetos más complejos, que son los vectores, matrices, hojas de datos o data frame, específicamente es el nombre, y listas. ¿Sí? Actualmente hay otras formas de llamar al data frame, pero por ahora en este curso no lo vamos a mencionar. ¿Sí? La base de datos que ustedes tienen la vamos a transformar en lo que se llama data frame. Cuando ustedes instalan el paquete de R, se instalan los comandos y funciones básicas. ¿Sí? Estos comandos y funciones básicas son aquellos que permiten, por ejemplo, solicitar ayuda sobre alguna función, leer un archivo, el tipo de archivo, la estructura de datos, hacer una búsqueda especial. ¿Sí? También se instalan funciones. ¿Qué funciones? Las funciones de estadísticas básicas. Por ejemplo, obtener una media, obtener el desvío estándar, el valor máximo, y funciones para realizar gráficos simples. Por ejemplo, un histograma u otro tipo de gráfico, que puede ser de líneas, de barra, y que acá le agregamos algún detalle. Y también, y esta es una de las ventajas, ventajas principales de R, es que existen paquetes con funciones específicas. Los paquetes lo que tienen son un grupo de funciones. ¿Sí? Por ejemplo, el paquete Agricolae tiene un grupo de funciones para hacer análisis de datos agrícolas, datos experimentales agrícolas. Todos los paquetes deben ser instalados, ¿sí? Si nosotros usamos por primera vez RStudio y R en nuestra PC, posiblemente muchos de estos paquetes no estén. Entonces, instalamos el paquete, y esta es la forma de escribirlo, y todos los paquetes deben ser llamados, es decir, deben ser activados para que yo los pueda usar. Entonces se usa esta función que se llama library. En estos pasos lo que yo hice fue instalar el paquete, o sea, bajarlo de un sitio de internet, y una vez que se instaló en mi PC, lo activé con la función library. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de la sintaxis de los scripts de R, ¿sí? ¿Qué son las funciones? ¿Qué son los argumentos? Bien, entonces, necesariamente cuando estamos escribiendo un conjunto de scripts, tenemos que agregarle comentarios. Esto es muy importante para trabajar de manera prolija y tener bien descrito cada cosa que se realiza, cada proceso que se realiza, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este comentario está precedido por un signo numeral y se refiere a que en los pasos siguientes se va a hacer una asignación del valor medio a una variable, sería a un objeto. Entonces, voy a explicar qué significa esto. Lo que hace es esta función min, ¿sí? Trabaja sobre la variable DAP que está en el data frame eucalipto, ¿sí? Obtiene un valor, ese valor se asigna, esto se llama asignar, a un objeto que yo le di el nombre med-dap. ¿Sí? Entonces, sobre este objeto después voy a aplicar una serie de funciones Vamos a explicar ahora qué son los argumentos. En este ejemplo tenemos el detalle de cómo va a leer a través de este comando, qué archivo va a leer. El archivo tiene un formato CSV, se llama así, y este archivo de datos está separado por
sus variables, sus columnas están separados por punto y coma, ¿sí? Entonces, los argumentos le están diciendo qué archivo es y qué característica tiene este tipo de archivo. La cantidad de argumentos va a depender de las funciones. Hay funciones más sencillas que necesitan poquitos argumentos, hay funciones más complejas que necesitan una gran cantidad de detalle. Por ejemplo, los gráficos, las funciones para construir gráficos tienen una gran cantidad de detalles. Luego, vamos a hablar un poquito de cuando aplicamos una función estadística, por ejemplo, esto es lo que quiero explicar. Nuestro conjunto de datos, nuestra data frame generalmente tiene varias variables, por ejemplo podría tener DAP, altura, estado sanitario, etc. Pero nosotros en determinado momento necesitamos el procesamiento solamente de una variable. Como le digo, la forma de decirle, aplicar la función es, por ejemplo, la variable altura que está en el data frame rodal. Fíjense que el data frame es lo que está adelante, el nombre que le ponemos adelante, separado por el signo pesos, y esta es la variable. Entonces nosotros vamos a tener rodal pesos altura, rodal pesos DAP, rodal peso sanitario, etcétera, ¿sí? Entonces eso es una forma de decirle qué variable tomar. Bien, vamos a hablar un poquito de la lectura de datos, de las bases de datos que tenemos. ¿Qué tipo de bases de datos lee R? Lee una gran cantidad de formatos, pero nosotros nos vamos a especializar, digamos, vamos a trabajar con este tipo de datos: CSV, TXT y Excel. Bien, les voy a mostrar estas tres opciones. Estas dos opciones son en el caso de que nosotros hayamos establecido un directorio de trabajo o estemos trabajando en proyecto. Entonces, el comando, la línea de comandos va a decir que lea el archivo CSV que se llama rodal CSV, ¿sí? Y lo asigne a un data frame que se va a llamar EUCA. En este caso, este mismo archivo tiene otro formato, entonces usamos la otra función, ¿sí? Que se llama CSV2. Y lo asignamos a otro data frame que se llama betaeda, ¿sí? Cuando no está en el mismo directorio de trabajo, cuando no está en un proyecto, nosotros le tenemos que decir dónde lo busca. Y esta es la forma de escribir en qué carpeta está el archivo que necesito. ¿Cómo lee un archivo TXT? La función es readTable de este archivo, ¿sí? Lo mismo, asigna también a un data frame. Luego tenemos los archivos de Excel. Y esto es interesante porque esta es una forma de leer, una línea de comandos para leer un archivo Excel. Pero RStudio tiene la posibilidad de hacerlo desde el menú. Desde el menú elegimos el tipo de archivo que queremos leer y seleccionamos la planilla incluso de ese archivo Excel. Después todo esto lo vamos a practicar. Y otra forma bien sencilla de tomar nuestros datos para procesarlo es usar lo que copiamos en portapapeles. Estamos en un Excel, elegimos el rango de celda, lo copiamos, quedan cortapapeles y escribimos esta línea en nuestro archivo R y automáticamente aparece transformado en un data frame. Para finalizar, algunas recomendaciones entonces. Toda la información que podemos brindarle lo podemos incluir como comentario. Fíjense que acá tenemos el nombre del autor, el título, ¿sí? O sea, de qué ensayo se trata, las características del diseño experimental, qué variable se midió, cómo estaba el diseño, cuáles eran los tratamientos. Todo eso puede ser agregado y es muy importante tenerlo en cuenta porque van a ser muchos trabajos los que ustedes van a procesar. Después es también importante tener una sección donde les decimos qué paquetes necesitamos para procesar todo lo que está escrito, ¿no? Con todas las funciones que le agregamos acá. O decirles desde dónde sacamos las funciones. Entonces, otra persona o nosotros mismos después de un tiempo revisamos esto y decimos, necesito tal y tal cosa, ¿sí? Por supuesto, una sección donde se activan estos paquetes, luego una sección donde se leen los datos, ¿sí? Acá está donde busco mis bases de datos,
En este caso hay un solo ejemplo, pero muchas veces tenemos varias planillas de datos, entonces en todo este sector ya leemos los datos para seguir trabajando posteriormente. Otro sector donde busco qué estructura tienen esas bases de datos y luego ya podría empezar con la parte del análisis. Por ejemplo, una parte donde hago todos los procesos de análisis exploratorio, después toda la parte de análisis de variancia, después toda la parte de representación gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, mantener un orden secuencial, prolijidad y toda la información bien descriptiva es muy importante cuando se trabaja en R, porque esto lo vamos a compartir, lo vamos a reutilizar, etcétera, etcétera. El próximo video es sobre análisis exploratorio de datos y corresponde al módulo 1.